Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a comenzar entonces a conversar un poco. Vamos a tratar de hacerlo lo más coloquial posible, lo más charlado y entretenido también, porque bueno, nos importa que de acá se puedan llevar algo que sirva para el día a día de lo que se transita, ya sean familiares o sean pacientes los que están. Desde ya, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a FUCA por facilitarnos este espacio y, bueno, y a las compañías que también lo posibilitan. Voy a dejarle el micrófono a Lucía Fuente para que, bueno, comencemos con la presentación, que vamos a hablar de leucemias crónicas, fundamentalmente de leucemia mieloide crónica y de leucemia linfocítica crónica después. También vamos a hacer un pequeño repaso de cuidados frente a la pandemia que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, espero que sirva y bueno, vayan pensando preguntas, así nos pueden ir haciendo a medida que transcurre la charla, pueden ir mandándolas por el chat y al final las vamos a tratar de responder. Y lo que no se pueda responder también vamos a poder hacerlo vía mail. Bueno, yo soy Lucía Fuente, primero les quería dar la bienvenida a todos. Yo soy hematóloga del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea, Instituto Alexander Fleming, y la idea de la parte que me toca a mí, de mi charla, es contarles un poco qué es la leucemia mieloide crónica, cómo se diagnostica, cómo se trata, y un poco intentar responder todas esas preguntas que habitualmente nos hacen los pacientes cuando llegan al consultorio y se encuentran con este diagnóstico. Me pareció importante empezar explicándoles un poco qué hablamos cuando decimos leucemia, de qué estamos hablando exactamente. A pesar de los avances en la medicina que hay actualmente, el diagnóstico de leucemia sigue siendo uno de los más aterradores con los cuales nos podemos enfrentar. Sin embargo, lo que muchos pacientes no saben es que cuando hablamos de leucemia podemos estar hablando de un grupo de enfermedades muy distintas, que son todas oncológicas, pero que cada una tiene una característica distinta a la otra. Lo que tienen en común todas estas enfermedades por las que se llaman leucemias es que todas se originan a partir de una stem cell o célula madre. Dentro de los huesos está la médula ósea, que sería como la fábrica de la sangre. Y dentro de la médula ósea, a su vez, están las stem cell o células madre. Las células madres son células inmaduras que tienen la capacidad de poder formar los distintos componentes de la sangre. Los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno en el cuerpo, digamos, a todos los tejidos, las plaquetas, que son las encargadas de controlar los sangrados, y los glóbulos blancos, que van a ser los encargados de controlar las infecciones. Las células madre van progresando, van madurando progresivamente, van pasando por distintos estadios para lograr formar finalmente los elementos más maduros, que son los que están en circulación. Puede ocurrir que en algún momento durante la especialización y maduración de estas células ocurra una falla en la mutación, una mutación en el ADN, hay un error, y eso hace que células que normalmente se deberían autodestruir puedan replicarse en forma descontrolada y proliferan de una forma desmedida, desregulada. Esto hace que la célula pierda su función original y se transforma entonces en una célula cancerígena. Para atrás, por favor. Si la célula mutada es una stem cell, lo que se genera entonces es una leucemia. Y esa célula que va a crecer va a ocupar todo el espacio que hay habitualmente disponible en la médula ósea, como podemos ver en el dibujo de la derecha, que hay una médula ósea normal, donde se ven más elementos rosas, por ahí por hablar de una manera más fácil, mientras que en la médula ósea que está ocupada por leucemia vemos como todo se transforma a violeta porque hay una célula que creció en forma desmedida por sobre las células que están habitualmente. Entonces la médula no va a poder fabricar las células que fabrica normalmente. Es decir, ahora sí la siguiente, que el paciente va a poder tener sangrados, porque las plaquetas van a estar bajas y no pueden controlar los sangrados, anemia, con los glóbulos rojos bajitos, y por la falta de glóbulos blancos, predisposición a tener infecciones. En algunos casos los pacientes tienen glóbulos blancos altos, y los pacientes dicen, ¿cómo puede ser que me infecte igual si tengo 30.000, 40.000 glóbulos blancos? Bueno, es porque esos glóbulos blancos que está produciendo la médula no funcionan, la médula no está funcionando de forma correcta y ninguna de todas las funciones que tiene que cumplir las va a poder hacer de forma correcta. Para que todo vuelva a funcionar adecuadamente, lo que voy a tener que hacer es un tratamiento quimioterápico o el tratamiento que le corresponda a cada tipo de leucemia para que la médula sana pueda volver a crecer. Entonces,
con toda esta pequeña explicación que les hice, que es una leucemia mieloide crónica. Como leucemia porque es un cáncer de la célula de la sangre donde hay una célula que muta y que prolifera en forma desmedida, que es una célula madre que se llama mieloide. Dentro del cuadrito que les mostré al principio es la que está remarcada acá en el gráfico a la derecha, que es un tipo de stem cell particular, y le decimos crónica porque el tiempo de evolución es bastante más lento que en el de otras leucemias. Ahora que ya sabemos lo que es la leucemia mieloide crónica, vamos a entrar a hablar un poco más de lleno de esta enfermedad, que es una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades de síndromes mieloproliferativos, como un conjunto de enfermedades como la policitemia vera, la mielofibrosis y la trombocitemia esencial, que después Rosario va a decir algunas palabras al respecto. La edad promedio al diagnóstico generalmente es 65 años, pero esto es una edad promedio de pacientes muy jóvenes que se pueden diagnosticar con leucemia mieloide crónica y también pacientes más añosos. Y la incidencia aproximadamente es de 1 a 1,5 casos cada 100.000 habitantes que se diagnostican por año. La mayoría de los pacientes no van a tener síntomas y el diagnóstico se va a hacer en un laboratorio de control donde presentan glóbulos blancos elevados, y otros pacientes, en cambio, pueden tener pérdida de peso en forma espontánea, sin hacer dietas, notan que la ropa de golpe les empieza a quedar grande, por ejemplo, sudoración nocturna, que es una sudoración profusa, importante, mojan la ropa, y es constante todos los días, no es que un día tuvieron calor, transpiraron mucho, sino que durante varios días notan esto los pacientes. Algunos pacientes tienen mucho cansancio, y otro síntoma que es bastante frecuente en el caso de la leucemia mieloide crónica son dolor o molestias en la región izquierda del abdomen, que está vinculado generalmente al aumento del tamaño del vaso. Para hacer el diagnóstico va a ser necesario realizar una punción de médula ósea que permite evaluar la fábrica de la sangre, que es donde están las células madre donde crecen y se reproducen. En este procedimiento vamos a extraer médula ósea de dos formas. Por un lado, la forma líquida, que nos permite hacer estudios de citometría de flujo, estudio molecular y estudio citogenético, y además se toma un pequeño cilindro de hueso con la misma aguja que punzamos, con un sacabocado, que es un cilindro que nos permite hacer un estudio anatomopatológico y conocer mejor la arquitectura de esa médula ósea que estamos estudiando. El procedimiento, la verdad, es un procedimiento que se hace rápido, generalmente no tardamos más de 5 o 10 minutos, lo realiza el hematólogo en el consultorio, y con una aguja se saca las muestras que les nombré en la parte posterior de la cadera. El paciente habitualmente sale caminando sin ningún dolor y no requiere ningún tipo de cuidado posterior, como a diferencia de una cirugía donde hay puntos. Acá no va a haber ningún punto, hay solamente un agujerito muy chiquitito bajo una gasa. La biopsia se hace, esto es una pregunta que habitualmente nos hacen las pacientes, sobre hueso ilíaco en la cadera, donde hay médula ósea, que no es lo mismo que la columna, donde hay médula espinal. Esto no tiene ningún tipo de riesgo neurológico, no hay riesgo de que el paciente después no pueda caminar, realmente no pasa nada. Bueno, como vimos antes, el origen de la leucemia mieloide crónica viene a raíz de una mutación en el ADN. En este caso, en el caso de la leucemia mieloide crónica, la mutación que la produce la enfermedad es muy conocida, es una mutación muy, muy, muy estudiada ya hace muchos años, y surge a raíz de un intercambio de material entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que todos tenemos en nuestras células, pero se parten, se mezclan entre ellos y forman un cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia, y contiene un gen, que es el gen mutado, que es el que va a generar todo el problema de la enfermedad, que se llama BCR-ABL. Esto es importante que lo conozcan porque es lo que después a largo plazo el médico va a ir monitorizando, va a ir controlando siempre cuando vaya viendo los controles durante la evolución de la enfermedad. Hay distintas técnicas que usamos para buscar esta mutación en la médula, que son un poco los estudios que sacamos de la punción. Por un lado está el citogenético, que nos sirve para saber si el cromosoma Filadelfia está presente o no, y nos va a servir también en el seguimiento para ver si con el tratamiento lo logramos hacer desaparecer. Está el FISH, que se usa el diagnóstico para comprobar fehacientemente que lo que se ve en el citogenético es esa mutación, es un estudio que nos corrobora un poco el citogenético, y la reacción en polimerasa o PCR del BCR-ABL es un estudio molecular que apunta directamente a buscar esa mutación del BCR-ABL, y lo que tiene principalmente es que nos va a permitir cuantificar cuántas células están mutadas, cuántas células contienen esta mutación.
la mayor utilidad de la PCR va a ser en el seguimiento, y es la herramienta fundamental que usamos los hematólogos para saber cómo viene la respuesta del paciente. Y lo mejor de todo de la PCR es que es un estudio que podemos hacer de sangre periférica, sin necesidad de recurrir a la punción de médula ósea. Algo importante que también surge cuando les explicamos a los pacientes que hay una alteración genética es que esta es una alteración genética que el paciente va a adquirir a lo largo del tiempo cuando vaya pasando años de su vida. Es decir, que es una mutación que la célula se le produce cuando va replicando y va produciendo sangre. No es algo que venga heredado de nuestros padres, ni que tampoco podamos heredar a nuestros hijos. Es algo que está en la médula ósea y que no tiene nada que ver con lo que podamos transmitir a nuestros hijos a futuro. Además de la punción de médula ósea, se hacen otros estudios, entre ellos el análisis de sangre, que incluye valores de hemograma, función renal, función hepática, vamos a ver que no hay hepatitis B, hepatitis C, HIV asociados, otras enfermedades asociadas, además del diagnóstico de leucemia amiloide crónica, y habitualmente se hace una ecografía abdominal que nos permite evaluar el tamaño del vaso exactamente, porque como les dije antes, algunos pacientes tienen el vaso agrandado. La leucemia amiloide crónica es una enfermedad dinámica que tiene distintas fases. Va a tener una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Y lo más importante para definir en qué fase está cada paciente es evaluar al diagnóstico cuántos blastos tiene. Los blastos son las células inmaduras que quedan formadas en la médula ósea, que son células que justamente por esta mutación crecen, pero no sirven para nada. Son células muy maduras que en la sangre periférica no nos sirven. Y esto lo vamos a detectar, por un lado, con la microscopía, mirando la médula ósea al microscopio, y por otro lado, con la citometría de flujo, que es otro de los estudios que vamos a hacer cuando hagamos la punción. Cualquier persona sana puede tener hasta 5% de blastos en médula ósea. La siguiente, por favor. En la fase crónica, generalmente los pacientes tienen hasta 10% de blastos, es decir, que pueden tener un pequeño aumento de células inmaduras, pero no superan el 10%. Los pacientes se suelen encontrar asintomáticos, son estos pacientes que consultan porque en el laboratorio le vieron muy altos los glóbulos blancos, o justamente porque en un control encontraron que el vaso estaba aumentado de tamaño. La gran mayoría va a estar asintomático. En el caso de la fase acelerada, los blastos pueden llegar hasta el 20%, y en este momento es cuando aparecen algunas otras alteraciones en el laboratorio, como puede aparecer un poco más de anemia, pueden bajar las plaquetas un poco más, o el vaso puede estar empezando a crecer rápidamente de tamaño. Y finalmente está la crisis blástica, que es una forma más aguda de la enfermedad, en la cual hay más de 20% de blastos, los pacientes están mucho más comprometidos, y la evolución es más similar a una leucemia aguda más que una leucemia crónica, donde anemia severa, plaquetas bajas que generan sangrados y predisposición mucho más importante a tener infecciones. En este esquema podemos ver un poco cómo es justamente cómo evoluciona la enfermedad, de forma que es un poco dinámica, digamos. La fase crónica generalmente dura entre 3 a 5 años, pero eso es independiente de cada paciente, y puede pasar a la fase acelerada, que no suele durar mucho más de unos meses, y rápidamente pasa a crisis blástica. Es muy importante poder establecer en qué fase está el paciente para poder elegir el tratamiento correcto y lograr la remisión de la enfermedad para que pueda volver a tener una vida normal. Otra pregunta que hacen habitualmente los pacientes es cuál es el estadio de la enfermedad, si tengo metástasis, y en el caso de la leucemia amiloide crónica, un poco como les vengo contando, no hablamos en realidad de ni metástasis ni de estadios, sino que hablamos de fases, porque la enfermedad al originarse en la médula ósea está distribuida por toda la sangre y por ende por todo el cuerpo. En el caso de la fase crónica, lo que sí usamos son score de riesgos. Hay muchísimos score de riesgo, el más utilizado es un score que se llama SOCAL, es la verdad hoy en día en la práctica el que más se usa, que considera la edad del paciente, el tamaño del vaso, el porcentaje de blastos y el número de plaquetas que tiene, para poder establecer cuál es el riesgo, si es un paciente de bajo, intermedio o alto riesgo de progresar a una enfermedad avanzada, a cambiar de fase crónica a fase acelerada, y esto nos ayuda en parte a elegir el tratamiento, es una de las cuestiones que tenemos en cuenta. Con respecto al tratamiento, hoy en día el tratamiento de la leucemia amiloide crónica es un tipo de tratamiento que nosotros llamamos target. Esto significa que se utilizan drogas que actúan específicamente inhibiendo la mutación propia de la enfermedad.
en el caso de la LMC se llaman inhibidores de la tirosinquinasa, porque la tirosinquinasa es la proteína o enzima que se va a generar a raíz del BCR-ABL. Cuando está mutado, va a favorecer la proliferación de las células en forma desmedida, y eso lleva a la formación de la LMC. Cuando el paciente puede tomar el ITK, como vamos en el dibujo de la derecha, inhibe la acción de esta proteína y la LMC se puede controlar. Es decir, a la larga no vamos a erradicar la mutación, no vamos a hacer un tratamiento para eliminar el gen, pero sí vamos a hacer que las células que lo tengan no puedan proliferar y que cuando vaya pasando el tiempo esas células se terminen muriendo y baje a valores, la cantidad de mutación que haya en el paciente va a ser muy bajita, incluso a veces indetectable. Es por eso, en realidad, que si bien podemos controlar los síntomas y llevar la enfermedad a valores indetectables, hoy el tratamiento es por tiempo indefinido. Sin embargo, hay muchos lugares del mundo, incluido acá en el Instituto Alexander Fleming, donde estamos teniendo protocolos de discontinuación. Esto se lo vamos a explicar mejor al final, pero básicamente se trata de que aquellos pacientes que alcancen remisión de la enfermedad durante muchos años puedan entrar en protocolos de investigación donde están muy bien controlados para poder suspender la medicación y evaluar si la enfermedad vuelve o no a largo plazo. Los ITK se los clasifica en distintos tipos de generaciones. Los de primera generación son los más viejos, son los menos potentes, pero son los de menos efectos adversos. Y así tenemos los de segunda generación y los de tercera generación. Vamos a elegir cuál es la mejor droga para cada paciente considerando la fase de la enfermedad, es decir, por ejemplo, si está en una fase acelerada, vamos a elegir probablemente un ITK más potente para que actúe más rápido y que el paciente no siga progresando, pero también es muy importante considerar el perfil de toxicidad de cada medicamento, y para eso tengo que conocer perfectamente cuáles son las enfermedades asociadas que tiene mi paciente. Por ejemplo, si el nilotinib, que es un ITK de segunda generación, tiene mucha toxicidad cardiológica, entonces lo voy a evitar en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiológica. El dasatinib, que es el otro inhibidor de segunda generación, por ejemplo, tiene enfermedades respiratorias, entonces tampoco lo voy a elegir en pacientes con, por ejemplo, EPOC, o voy a tratar de evitarlo y elegir otro en primera instancia. Unas pautas fundamentales para tener en cuenta a la hora de tomar la pastilla es que es muy importante respetar el horario, no tener olvidos, porque eso se asocia generalmente a que la enfermedad adquiera resistencia y nos cueste más después controlarla, por lo cual la adherencia al tratamiento es una de las cosas más importantes para poder afrontar el tratamiento de la LMC. Generalmente la mayoría de los pacientes en fase crónica inician su tratamiento con imatinib, si son pacientes de bajo riesgo, y si no obtienen la respuesta deseada dentro de los primeros meses de tratamiento, o si la pierde, por esto que les decía, por ejemplo, que no toma bien la pastilla, se olvida de tomarla, o que la pastilla que elegí, en primer lugar, el imatinib, por ejemplo, le genera efectos adversos, yo puedo escalar a otro ITK e ir probando a ver cuál es el mejor para mi paciente. Y como todos los medicamentos que son para el tratamiento del cáncer, también tienen efectos adversos, que hay efectos adversos propios de cada droga, como los que le nombraba antes, pero también hay efectos adversos generales, como las náuseas, los vómitos, la diarrea, y algunos pacientes, por ejemplo, tienen eritema en la piel, se ponen roja la piel, les pica, algunos pacientes tienen calambres, algunos pacientes tienen edemas, cada uno va a tener una toxicidad distinta, pero lo importante es que la mayoría de los pacientes se van a poder adaptar a estos efectos adversos y con el tiempo lo van a tolerar muy bien. Esto, a los fines prácticos, es un tratamiento para una enfermedad oncológica, por lo menos por lo cual los pacientes nos preguntan, ¿es como una quimioterapia? ¿Se me va a caer el pelo? No, no se les va a caer el pelo, genera otros, al ser una terapia dirigida tiene otros efectos adversos distintos, y es un tratamiento crónico, por lo cual es muy, muy importante que los pacientes siempre tengan en cuenta que están tomando esa pastilla y que cualquier pastilla nueva, cualquier medicamento, vitaminas, suplementos homeopáticos o lo que fuera que van a agregar a su uso habitual, lo tienen que consultar con el médico, porque los ITK tienen muchos efectos, interacciones, y eso nos puede alterar la respuesta. Otro dato importante de los ITK es que están contraindicados durante embarazo y lactancia, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Otras consideraciones especiales que hay que tener con respecto al tratamiento de la LMC es que, bueno, los pacientes que se presenten en fases avanzadas, fases aceleradas, fases blásticas, en algunos casos van a requerir un tratamiento mucho más agresivo que lo que es un ITK, pueden requerir quimioterapias endovenosas similares a lo que es un tratamiento de una leucemia aguda, y en algunos casos, para algunos pacientes van a ser candidatos a recibir un trasplante de médula ósea.
La gran mayoría de los pacientes con LMC no van a requerir un trasplante, pero algunos pacientes que se diagnostiquen en crisis blástica o que sean resistentes a varios ITK, puede ser que tengamos que pensar en ese tratamiento, que antes, hace varios años, era bastante más frecuente en la LMC. Y con respecto al embarazo, los ITK, como les dije, son considerados categoría D, eso significa que están completamente contraindicados en embarazo y lactancia. No hay evidencia que alteren la concepción, o sea que podrían tener hijos sin problema, pero en las mujeres la situación es diferente. El embarazo tiene que ser planificado y hay que elegir cuál es el mejor momento para poder suspender el ITK para que la mujer pueda quedar embarazada. Es una decisión que se toma en forma individual frente a cada paciente, y aquellas pacientes que por algunos años hayan podido estar en remisión completa de su enfermedad van a poder suspender el ITK durante el embarazo, e incluso algunas, si viene todo bien, si la respuesta molecular sigue siendo muy buena, pueden incluso tenerlo suspendido unos meses durante la lactancia. Si el diagnóstico de la leucemia se hace durante el embarazo, si la enfermedad progresa cuando esta paciente suspendió el ITK, no se preocupen porque hay medicamentos que se pueden administrar durante el embarazo y que logran controlar la enfermedad durante periodos cortos, con otros perfiles de toxicidad y con otra efectividad para el control de la enfermedad, pero bueno, en forma transitoria se puede resolver el problema, digamos. La evaluación, una vez que el paciente empieza a tomar la pastilla, vamos a hacer una evaluación de la respuesta para ver cómo viene con el tratamiento. Se hacen pruebas de sangre y de médula ósea. Al principio vamos a necesitar evaluar el citogenético, así que vamos a necesitar hacer una punción. Y después vamos a evaluar lo que les nombré antes, que es la PCR del gen mutado BCR-ABL en sangre periférica. Se va a hacer, generalmente hacemos la extracción de sangre para ver cuánto tiene de BCR-ABL el paciente cada 3 meses al principio. Primero lo que vamos a ver es que mejora el laboratorio, esos glóbulos blancos que estaban altos empiezan a bajar y del hemograma empieza a ser un hemograma normal. Después aparece la respuesta citogenética, donde veíamos antes el cromosoma Filadelfia, lo dejamos de ver. Y finalmente lo que vamos a buscar es la respuesta molecular, que eso es lo más profundo, que es hacer desaparecer el BCR-ABL. Vamos a buscar que el BCR-ABL desaparezca lo más posible, es decir, que vamos a buscar la respuesta más profunda posible, que la carga molecular del BCR-ABL baje a lo menos que podamos detectar. Consideramos respuesta profunda o respuesta completa a las respuestas moleculares, que llamamos 4, 4.5 y 5. Eso es el lugar ideal para tener un paciente. Y es importante que los pacientes sepan también que a veces en un control pueden tener 4.5, en otro control pueden tener 5, otro pueden tener 4. Eso puede ir variando entre control y control, pero mientras que se mantengan en respuesta molecular completa, el paciente está bien. El seguimiento de la LMC está bastante estandarizado y tenemos que ir cumpliendo determinados, o sea, tenemos que ver que el paciente cumpla con determinados pilares, tenemos que ver que después de 3 meses, después de 6 meses alcance determinada respuesta. Hay un montón de guías para seguir que nosotros habitualmente vamos consultando. Este es un ejemplo de ellas. Acá podemos ver en amarillo si a los 3 meses el resultado del molecular me da más de 10%, tengo que estar alerta, tengo que ver si este paciente no va a requerir cambiar rápidamente el ITK, y no hay duda de que si tiene más de 10% a los 6 meses, el paciente me cae en el área roja, lo tengo que cambiar de tratamiento. Es decir, que el monitoreo es algo dinámico y que vamos a tener que estar muy atentos a cómo vienen los resultados de ese molecular que vamos a ir controlando. Con respecto al pronóstico de la enfermedad, ¿cómo voy a vivir, doctor? Es una pregunta que nos hacen habitualmente, ¿me van a dar una pastilla toda la vida? Bueno, sí, va a tener que tomar la pastilla probablemente durante mucho tiempo, por ahora toda la vida, pero el pronóstico de la enfermedad en general es muy bueno, y depende sobre todo de la fase en la que se diagnostica. Como les dije, la mayoría de los pacientes se van a diagnosticar en fase crónica, así que la mayoría de los pacientes van a lograr alcanzar remisión con un ITK sin muchas complicaciones y van a tener una muy buena calidad de vida con una expectativa de vida similar a la población general. Sin embargo, hay algunos estudios recientes que demostraron, la siguiente por favor, que en la práctica cotidiana, cuando uno estudia, en realidad, una cosa es lo que uno ve en los estudios médicos donde todo está controlado, pero otra cosa es cuando vamos a ver qué pasa con los pacientes cuando están en sus casas, digamos, cuando hacen su tratamiento libremente, vemos que algunos pacientes no logran tener esa expectativa de vida que uno espera que tengan. Es decir, no logran llegar a esa linita azul que vemos en el gráfico, sino que van un poco por abajo. Bueno, eso probablemente esté relacionado
fundamentalmente con la falta de adherencia al tratamiento, ya sea porque el paciente se olvidó de tomar la pastilla, o porque no tuvo acceso a la medicación, porque la pidió tarde, porque la obra social tardó en dársela, o el problema que fuera que surge, o porque los controles no se hacen en forma correcta y no se llegan a tener los resultados en tiempo y forma como para poder tomar decisiones tempranas de si es momento o no de cambiar el ITK. Pero a lo que tenemos que apuntar hoy en día es justamente a lo que les decía antes, que la calidad de vida, la expectativa de vida de un paciente con LMC tiene que ser igual a la de la población general. La siguiente. Con los nuevos tratamientos disponibles, se vio que en los últimos 10 años, solamente algunos grupos, en pacientes jóvenes, menores de 65 años, pero bueno, se vio en toda la población en realidad, que la expectativa de vida se acerca cada vez más a la de la población general, y para eso necesitamos muchísimo compromiso por parte del paciente y del equipo médico para afrontar esta enfermedad. Adherencia al tratamiento, no olvidarse de tomar las pastillas y concurrir a los controles y realizar los controles cuando hay que hacerlos. Ahora Rosario les va a contar un poco más cómo es esto de que hablábamos de si se puede suspender el tratamiento de la LMC. Bueno, Lu, yo voy a intentar ver si puedo salir no sé qué pasó, que quedó como rayada mi pantalla con algo amarillo, que no sé qué es, pero bueno, la estoy viendo que no se va. Me parece que es un marcador que puse y no, no logro que se vaya. Pero bueno, vamos. ¿Ustedes lo ven a unas rayas amarillas o solo yo las veo? Sí, se ve. Pero no, a mí no me molestó por lo menos. Sí, porque quedó como un lápiz y no puedo. Creo que tengo que dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla, me parece, para eso. Un segundito, a ver si podemos. Ahora sí. Igual, no te preocupes, no ¿Sí? afecta la visibilidad de la diapositiva. Bueno, vamos a volver entonces. Ahí volvemos a No compartir. te preocupes. Bueno, muy Pero ahí bien. parece que no está más. Ah, Sí, mira. sí, por eso, porque dejé de compartir y volví a compartir, pero para no interrumpir a Luciano lo quise hacer antes. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hablar un poco es con el tema de qué pasa con la posibilidad de suspender el tratamiento, que creo que es una pregunta muy candente y pasados ya muchos años, vamos ya por 20 años de que esta droga, digamos, que el primer inhibidor de ITK logró, digamos, llegar al acceso de los pacientes. Y entonces 20 años después, ¿qué sabemos? Sabemos que la suspensión del tratamiento es una decisión que es viable. Sin embargo, hay más de la mitad de los pacientes que descontinúan, que no van a poder sostener o que no pueden sostener una remisión molecular a largo plazo y tienen que volver a tomar el medicamento. Y que hoy por hoy todavía no contamos con marcadores pronósticos adecuados para identificar quiénes lograrán sostener la respuesta y quiénes no. Es por esto que hoy por hoy, digamos, la posibilidad de interrumpir el tratamiento basándose en la RQ-PCR y la enfermedad mínima residual indetectable, va a alcanzar aproximadamente al 20%, al 20 al 30% de los pacientes que están en fase crónica hoy, ¿sí? O sea que no es para todos los pacientes. Con el ánimo, digamos, de poder comenzar a ver en la vida real, digamos, y en nuestro medio, qué es lo que pasaba a partir de que estos protocolos se iniciaron en diferentes lugares del mundo, sobre todo, bueno, en Europa, en Estados Unidos también, y fuimos teniendo noticias de cuáles eran las condiciones más seguras, de alguna manera, para discontinuar la medicación. Se gestó en Argentina el Stop Trial, que es un estudio que evalúa la posibilidad de suspender tratamiento en aquellos pacientes con leucemia amiloide crónica en fase crónica que lograron esta respuesta profunda a los inhibidores de tirosina quinasa. El comité científico en Argentina está liderado por estos médicos que ven acá, y acá tenemos a la doctora Moiray del Hospital Ramos Mejía, la doctora Varela del Hospital Ramos Mejía, Carolina Pavlovsky de Fundaleu, y Michele Bianchini, que es un investigador que trabaja acá en el CIO, con el apoyo, digamos, de FUCA, del Instituto Alexander Fleming, para poder relevar un poco y armar un protocolo, un estudio que nos permitiera entender digamos, y evaluar qué pasaba con los pacientes, digamos, en Argentina a la hora de poder hacerlo en forma segura. Como investigadores que colaboramos, también estamos más dentro de la institución también, bueno, el doctor Sánchez Ábalos, que de alguna manera fue también un poco la cabeza de pensar en la pata, digamos, inmunológica, de poder permanecer en respuesta una vez que uno logra suspender el tratamiento, ayudado, digamos, por el sistema inmunológico.
También hay otros médicos de Fundaleu, la doctora Mela Osorio, el doctor Miguel Pavlovsky, y un área, digamos, de investigadores de la parte biológica que trabajan varios de ellos acá en el CIO con FUCA, y también la doctora Isabel Quiere en Fundaleu. Es así que con todo este equipo, este trial hoy está funcionando. Hay los criterios, digamos, para poder incluir pacientes. Esto fue gracias a subsidios, inclusive a un subsidio del Instituto Nacional del Cáncer, a otros subsidios también que pudieron conseguirse, porque lógicamente el monitoreo en estos casos es un monitoreo mucho más ajustado. Si hablábamos que el monitoreo en un paciente que tiene el tratamiento activo es cada 3 meses o cada 6 meses, cuando suspendemos el tratamiento, este monitoreo va a ser mensual en la primera instancia. Entonces todos los pacientes firman un consentimiento informado, los pacientes tienen que haber estado recibiendo el imatinib, nilotinib o dasatinib en la primera línea, o en segunda línea si fuera por intolerancia, que nunca hayan presentado criterios de haber fallado el tratamiento, que tengan más de 18 años, más de 4 años en tratamiento con imatinib, nilotinib o dasatinib, que tengan una evidencia, una respuesta molecular profunda en un laboratorio estandarizado. Esto es muy importante porque para poder hablar el mismo lenguaje, y por eso fue que los 2 laboratorios que se estandarizaron fueron el que tenemos acá en CIO, acá en Fleming, y el de Fundaleu, para centralizar y hacer todas las pruebas de los pacientes en un mismo lugar, que los pacientes tuvieran un transcripto cuantificable. Y lo que pudimos hasta ahora, digamos, ya se han presentado resultados preliminares de este estudio en un par de congresos que han habido este año, incluso también la viabilidad del proyecto en el Congreso Argentino del año pasado de hematología. Y bueno, sabemos que más del 50% de los pacientes pueden sostener esta respuesta molecular profunda más allá de los 6 meses, y que los pacientes que han recibido más de 4 años y medio parecen que son ese grupo que tiene más posibilidades de tener éxito a la hora de suspender. Así que bueno, todavía hay mucha tela para cortar, pero creo que estas son excelentes noticias. Creo que tenemos que saber que los pacientes tienen que ser seleccionados cuidadosamente, por eso el marco de un protocolo de investigación, que las condiciones del monitoreo, así como las que se ajustan en estas situaciones, tienen que ser cercanos y estandarizados, y que lo ideal es hacerlo dentro de algún marco, de algún proyecto o de algún protocolo, como bueno, que no solo posibilita esto a pacientes de estas instituciones que están involucradas, Ramos Mejía, Fundaleu o Fleming, sino también está abierto a pacientes que puedan estar, digamos, en otras instituciones. Ahora con el tema de la pandemia de COVID, esto se restringió un poco por el tema de tener, digamos, los controles tan cercanos, pero bueno, confiamos en que pronto esto va a poder volver a estar disponible para que, bueno, más pacientes puedan ingresar de todo el país. Creo que para cerrar un poco este tema de lo mieloproliferativo, saber que las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como hablaba Lucía, de las cuales la leucemia mieloide crónica es una de ellas, tenemos, digamos, otros 3 cuadros patológicos más, que son la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis idiopática, que también se caracterizan por esta célula madre stem cell enferma. Lo que pasa es que en este caso, el agente causal no es la misma mutación, esta BCR-ABL que contaba Lucía, este cromosoma Filadelfia, por lo tanto se denominan neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativos, porque la condición es que no están causadas por esa normalidad. En este caso van a aparecer plaquetas altas, que llamamos trombocitosis, hematocrito alto, que le llamamos poliglobulia, o también un aumento del tamaño del vaso, que es más marcado en aquellos pacientes que tienen lo que llamamos mielofibrosis, donde la célula que prolifera en la médula ósea es la célula encargada de la producción de fibras de colágeno y de reticulina, que le da, digamos, a la médula un aspecto muy característico, y en el cual el cuadro, digamos, periférico avanza desde una proliferación celular, digamos, desde una cantidad de células anormales, altas en la sangre, a un progresivo desgaste de la médula con anemia, que puede llegar a terminar en leucopenia y también plaquetas bajas, con un crecimiento, con focos de crecimiento medular en sitios anormales, como pueden ser el vaso o el hígado. Los síntomas de estas enfermedades son también muy parecidos, por eso bueno, queríamos como tocarlo así un poco someramente, reconocer que el vaso puede estar afectado,
que cuando el vaso se agranda mucho, ya sea cual fuera la enfermedad que lo provoca, el paciente va a tener una sensación de lleno fácil cuando come, va a tener intolerancia a las comidas porque, bueno, le queda poco lugar al estómago, y esto, bueno, puede llevar a que el paciente pierda peso. La transpiración y la fatiga como síntomas que los llamamos constitucionales, o sea, síntomas generales, van a estar presentes en muchas de estas enfermedades, sobre todo cuando estas enfermedades avanzan. En el caso de la trombocitosis, bueno, nada más a modo de ejemplo, ver que el paciente puede presentarse con 800.000 plaquetas o con más de 1.000.000 de plaquetas. De acuerdo a esto, la posibilidad de que el paciente tenga un evento de trombosis, esto es de que se agreguen anormalmente estas plaquetas y se produzca la oclusión de un vaso sanguíneo, puede ser uno de los riesgos, a que cuando, si las plaquetas están desmesuradamente altas y más arriba del 1.000.000, la posibilidad de que haya una agregación anormal de las plaquetas y que el paciente sangre, o sea, el otro extremo, también puede ser uno de los riesgos. Por lo cual, bueno, hay que evaluar muy cuidadosamente porque el tratamiento que vamos a utilizar primariamente en estos trastornos con determinadas características clínicas es el uso de la aspirina. Y para poder usar aspirina tenemos que estar relativamente tranquilos con respecto a la posibilidad de que el paciente no vaya a tener un sangrado exagerado. Por la otra parte, bueno, también la serie que puede aumentar es la de los glóbulos rojos, y en este caso vamos a tener hemoglobinas que van a estar altas, ¿sí? Y como les decíamos también antes, lo del tamaño del vaso, que uno lo puede ver en una ecografía o en el simple examen físico, porque la caracterización clínica tiene que ver con cuánto puedo palpar yo el vaso por debajo del reborde costal en el examen físico. Acá subrayé también que en estos casos una característica que el médico va a pedir es el dosaje de eritropoyetina, porque son hematocritos altos, glóbulos rojos altos, con una eritropoyetina baja generalmente o normal. La eritropoyetina es la hormona que regula la producción de glóbulos rojos, y en este caso va a estar muy por debajo de lo normal. O sea que estos glóbulos rojos no están obedeciendo a un estímulo normal, sino que están descontrolados por una causa primaria de la stem cell. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Y dijimos que vamos a tener que descartar la leucemia mieloide crónica, tenemos que tener un BCR-ABL negativo, vamos a hacer un estudio citogenético y vamos a hacer también estudios de PCR para descartar el BCR-ABL, pero vamos a ir buscando, entonces vamos a tener este estudio que va a ser negativo el BCR-ABL, y posteriormente vamos a buscar la mutación más común que aparece en estos trastornos, que es común a todos, que es la del gen JAK2, y si este JAK2 es negativo, ¿sí?, la mayoría de las veces es positivo, vamos a seguir estudiando otros genes que están presentes en estos trastornos mieloproliferativos, como ser el MPL o la calreticulina. Esto ya exige como un algoritmo de estudio que nos va a servir para poder caracterizar y poder nominar a este trastorno si estamos ante una policitemia vera, una trombocitemia esencial, que es cuando lo que predomina en el cuadro son las plaquetas altas, o una mielofibrosis. La médula ósea va a ser importante, la biopsia de la médula ósea, para poder definir el cuadro clínico, porque los criterios diagnósticos se basan en hallazgos que tenemos en la punción. Así que bueno, después el tratamiento va a depender de en cuál de estos síndromes estoy. Mencioné la aspirina, la aspirineta, porque bueno, en común tienen que causan esta predisposición a las trombosis, entonces el uso de aspirineta lo vamos a tener recomendado en ciertas situaciones clínicas. En algunos casos, con el hematocrito alto, vamos a tener que cumplir con un objetivo terapéutico de tener al paciente por debajo del 45% de hematocrito, y esto muchas veces lo vamos a poder lograr con sangrías terapéuticas que pueden haber escuchado. Es como si un paciente va a donar sangre, pero esa sangre no se utiliza, se le saca un volumen de sangre que contiene glóbulos rojos para poder bajar el hematocrito, ¿sí? Y se le da solución salina para que pueda volver a diluir y no se hipotense después de donar estos volúmenes de sangre. También existen terapias dirigidas en estos trastornos que, de acuerdo a cuál sea en el que estemos basados y la posibilidad de tratamiento,
y en ellos tenemos también un inhibidor de quinasa, que se llama en este caso, es justamente del gen JAK, de la quinasa JAK, que bueno, puede utilizarse y que se ha visto buenos resultados en pacientes con policitemia vera y con mielofibrosis, sobre todo para manejar los síntomas constitucionales que son tan molestos y poder reducir el tamaño del vaso. En el resto de los pacientes, bueno, cuando necesitamos disminuir la proliferación de células, o sea, cuando necesitamos bajar el hematocrito, bajar las plaquetas o disminuir el tamaño del vaso, una medicación muy utilizada desde hace muchos años, que suele ser la primera línea del tratamiento, es la hidroxiurea, que es un tratamiento de quimioterapia oral que se va ajustando en cada paciente de acuerdo a su respuesta. Ahora pasando a la leucemia linfocítica crónica, bueno, les recuerdo que pueden apuntar sus preguntas e ir pasándolas al chat, y entonces ahí vamos a poder discutirlo al final de la presentación. Ahora pasando a la leucemia linfocítica crónica, digamos, tiene un nombre parecido, pero en este caso hablamos de los linfocitos, ¿sí? La edad promedio es de los 72 años, también vamos a diagnosticarla en un análisis de rutina, donde generalmente el paciente lo derivan al hematólogo porque se encuentra más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico en el análisis de sangre. Es también una enfermedad que afecta a la médula ósea, al vaso, y en este caso agregamos el sistema linfático, porque es donde también anidan los linfocitos, y como decía Lucía, esta enfermedad, al igual que las otras, va a estar también constituyendo una invasión de alguna manera generalizada, ¿sí? Por eso no hablamos de metástasis, hablamos de extensión de la enfermedad en la medida de cuánto afecta al resto de las series, si además el paciente tiene las plaquetas bajas, si además tiene anemia, o si solo tiene linfocitosis, si también tiene esplenomegalia, o si tiene también ganglios linfáticos aumentados. Entonces es la leucemia más común de los países occidentales, y hay un incremento en los últimos años, y esta tendencia se va viendo en las series en todo el mundo, junto con otras enfermedades oncohematológicas, como por ejemplo el mieloma múltiple. La leucemia linfocítica crónica también avanza. ¿Por qué avanza? Se cree que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, porque es una enfermedad que tiene que ver con las etapas, digamos, más allá de la década de 70 de la vida, porque hay mejores resultados con los tratamientos, entonces los pacientes viven más, y porque, bueno, también esto viene de la mano de nuevos tratamientos. Quizás también porque, bueno, se haga diagnósticos a veces más tempranos. Los síntomas comunes, entonces, a todas las enfermedades hematológicas, esto de que puede aumentar el vaso, porque también ahí anidan, le agregamos el aumento del tamaño de los ganglios, esto es parecido a los linfomas, ¿sí? Vamos también a tener síntomas constitucionales como la transpiración de noche, la pérdida de peso, la fiebre, y en el hemograma el paciente puede tener anemia, plaquetopenia, ¿sí? O sea, plaquetas bajas o glóbulos rojos bajos, porque la leucemia linfocítica crónica está reemplazando la médula ósea, como mostraba Lucía, no sé, en esa otra imagen donde se va aumentando la cantidad de enfermedad en la médula, y esto va llevando a que progresivamente las otras células, como le explicamos a veces en las consultas, no tengan lugar, y entonces son desplazadas, y empezamos a ver ese descenso en los pacientes. ¿Cómo se origina? Bien, no hay un factor predisponente específico, no es hereditaria, pero de alguna manera los familiares directos de un paciente con leucemia linfocítica crónica pueden tener más chance de padecerla que el resto de la población, pero no es estrictamente hereditario. Hay 3 cromosomas que pueden afectarse con una frecuencia más frecuente, que son el cromosoma 13, el cromosoma 12 y el cromosoma 11, esto en la etapa, digamos, temprana, y en una etapa más avanzada también un cuarto cromosoma, el cromosoma 17. ¿Qué estudios van a ser importantes para estudiar el avance de esta enfermedad, o para poder entender la biología, entender qué nos estamos enfrentando? Hay que entender el concepto de que es una enfermedad multicompartimental, o sea, hay varios compartimentos que están afectados. El ganglio linfático, la médula ósea y la sangre periférica.
¿Es el mismo linfocito el que está en una, en otra y en otro compartimento? Técnicamente sí, porque es un clon, pero se comporta distinto y sufre distintas presiones de crecimiento según dónde esté. Es por eso que algunos compartimentos son como nichos especiales donde esta célula va a llevar a cabo la tarea de proliferar y de crecer. ¿Cuáles son esos nichos más importantes? El ganglio linfático y la médula ósea, ¿sí? Pero sobre todo el ganglio linfático. En esos lugares es como que está en su casa, está a sus anchas, y recibe señales de crecimiento y de proliferación, ese linfocito, para poder persistir en el tiempo, proliferar y avanzar. Entonces vamos a muchas veces necesitar tener una muestra de ganglio en algunos pacientes. La mayoría de las veces la sangre periférica nos alcanza para hacer el diagnóstico, pero para entender qué está pasando, a veces necesitamos ir a mirar esos otros compartimentos, ¿sí? Entonces, las pruebas específicas van a ser fundamentalmente la citometría de flujo, que es una prueba diagnóstica en esta enfermedad y que la hacemos en la sangre periférica. Acá en este gráfico, que es así como vemos el gráfico, los hematólogos cuando pedimos este estudio pueden ver que esta mancha roja que estoy mostrando es la mancha de los linfocitos B clonales, que van a tener una marca específica que en la máquina, que este aparato los va a identificar, y por eso es tan importante que pueda ser hecho bien, que pueda ser hecho e interpretado por expertos en la técnica, para poder sacar una conclusión que nos deje tranquilos con el diagnóstico. Y entonces solamente alcance este estudio en sangre periférica. Este estudio es muy rápido, nos lleva 24 a 48 horas tener el resultado, con lo cual, bueno, se transforma en una herramienta muy útil y precisa. Pueden ser necesarios entonces análisis más extensos de sangre para poder ver la extensión de la enfermedad. En este caso monitoreamos la LDH y la beta-2 microglobulina, y serologías virales que nos van a poder permitir entender al comienzo de la enfermedad si vamos a tener que necesitar tratamiento, poder saber si el paciente está expuesto a algún virus o ha tenido contacto con algún virus que sea necesario de tener su control cuando estamos en el tratamiento. La biopsia ya lo explicó Lucía, también cómo se hace y que también la necesitamos. Y acá, para seguir profundizando en el estudio, necesitamos estudios genéticos adicionales. Los cromosomas que les mencioné antes, los vamos a estudiar por técnica de Fish. Vamos a dirigir a esos cromosomas unas sondas especiales de colores para poder ver si existe o no una pérdida o una ganancia de señal anormal, donde podamos entonces identificar que estamos frente a una deleción del cromosoma 11, del cromosoma 13, del cromosoma 17, o una ganancia de un cromosoma 12, lo que llamamos trisomía 12, ¿sí? A su vez, es importante también establecer qué subtipo de estatus mutacional de inmunoglobulinas tiene el paciente, porque es como si fueran dos tipos diferentes del LC, que las vamos a llamar mutada versus no mutadas, y también en esto va a impactar la posibilidad de requerir tratamiento. Estos estudios que son, digamos, son complejos de explicar. Imagínense, son más complejos de hacer y son más complejos a veces de interpretar, ¿sí? Necesitamos saber qué buscamos para encontrar y después bajar esa información al paciente. También pueden ser necesarios hacer estudios de imágenes. ¿Qué imágenes vamos a requerir cuando un paciente tiene ganglios agrandados? Entonces es posible que querramos tener una tomografía, no es un estudio, digamos, de requisito de inicio, pero sí lo puede ser en el transcurso de la enfermedad. Y también esto puede ser todavía más exquisita la necesidad de una imagen, y requiramos entonces hacer lo que llamamos un PET scan, que es esta imagen acá del costado derecho, que la hacemos mucho en los pacientes con linfoma, donde nosotros vemos el comportamiento que le llamamos el comportamiento metabólico, o sea, cómo ese ganglio se desempeña, además de la imagen, en un estudio que evalúa cuán activas están las células de ese ganglio. Y esa actividad es medible y es evidenciable
en una escala de colores, ¿sí? De flores, que lo vamos a ver de actividad con un radiofármaco. Entonces vamos a ver todos estos puntos negros, por ejemplo, en este estudio, representan puntos negros anormales, que no deberíamos verlo, que están representando actividad de estos ganglios. Cuando esta actividad está muy por encima de un valor de corte, podemos incluso sospechar que existe una transformación a una patología de un grado mayor o más agresiva, como un linfoma de alto grado, y entonces vamos a pretender de ese ganglio, como les decíamos antes, estudiar ese compartimento, y es hacer una biopsia de ese ganglio y averiguar qué está pasando ahí. Si encontramos que está todo tranquilo, que sigue siendo una leucemia linfocítica crónica, no nos vamos a preocupar y vamos a seguir adelante con el plan de tratamiento. Pero si en esta situación encontramos una transformación, algo de más alto grado, seguramente vamos a querer parar y replantear otro tipo de tratamiento. Entonces, hay dos tipos diferentes de leucemia linfocítica crónica, una que es mucho más lenta, que puede tomar mucho tiempo antes de que el paciente necesite tratamiento, y otro tipo de linfática crónica que se desarrolla más rápidamente, que puede adquirir errores genéticos a medida que va transcurriendo el tiempo, y que esto la hace más resistente al tratamiento, ¿sí? No solo que se desarrolla más rápido, sino que después puede representar desafíos a la hora de tratarla. Al microscopio, ¿sí? Para el patólogo son iguales. Las pruebas genéticas son las que van a diferenciar frente a cuál estamos. Es así que a principios de este año se publicó, digamos, un estudio que ya involucra al estatus mutacional de las inmunoglobulinas como una posibilidad de establecer un score para definir cuánto riesgo tenemos de requerir un tratamiento pronto en un paciente que está asintomático y que tiene una leucemia linfocítica crónica en un estadio inicial. Hablamos de pacientes que no tienen síntomas y que tienen solamente ganglios que pueden tener algún ganglio aumentado de tamaño y linfocitosis. Entonces, con estos scores que se construyeron, el paciente que tiene bajo riesgo va a requerir tratamiento incluso mucho más allá de los 5 años, hay solo un 8% que requiere tratamiento más allá de los 8 años, o sea, imagínense que puede quizás estar toda su vida sin requerir tratamiento, y la leucemia linfocítica crónica lo acompaña, mientras que cuando se dan todas las características, tenemos un 60% de pacientes que a lo largo de los próximos 5 años va a requerir que lo tratemos. Entonces, bueno, esta aproximación se hace un poco para poder calcular y hablar digamos, en el inicio de en qué situación estamos parados. No tenemos una bola de cristal, pero estas estimaciones nos permiten lidiar mejor a la hora de poder aproximar qué es lo que va a pasar. En cuanto a los pacientes que ya requieren tratamiento, de alguna manera hay scores que nos permiten entender cómo, cuál es, digamos, el grado de agresividad que puede tener esa enfermedad. Entonces no hay estadio, no tanto el estadio clínico de avance, que sabemos que hay estadios del 0 al 4, o estadios de la A a la C, ¿sí? Fíjense que en el score suma solo un punto el estadio clínico. Sin embargo, el hecho de tener algunas alteraciones de mal pronóstico, estas genéticas, le van a sumar a este score, haciéndonos pensar que ese paciente que vamos a tratar probablemente representa un desafío especial y que nos requiera pensar muy bien cómo vamos a tratarlo, ¿sí? ¿Requiere siempre tratamiento? No. ¿Cuándo requiere tratamiento? Cuando existe alguno de estos síntomas que mencionamos antes, pero en una cuantía importante, o sea, un aumento importante del tamaño del vaso, es un vaso que está masivamente agrandado, no un polo de vaso nada más que PAL, porque esto es muy frecuente en la leucemia linfocítica crónica, son vasos que tienen más de 5 dedos de la mano por debajo del reborde costal, que provocan síntomas o que duelen, cuando hay ganglios muy grandes que tienen más de 10 centímetros, cuando el paciente tiene fiebre o transpiración, o cuando hay órganos que por la compresión o la invasión del linfo, de la enfermedad están complicados. Hay indicadores de que la enfermedad está progresando, pero que no necesariamente implican tratamiento, que es la duplicación linfocitaria, y en menos de un año, o que el paciente tenga anemia o plaquetopenia por infiltración de su leucemia.
¿sí? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Porque bueno, no necesitamos tratamiento si no tenemos estas características. Bueno, después vamos a hablar un poquito porque todo esto tiene que ver un poco con lo que hacemos también frente a la pandemia, pero es pensar que de alguna manera esta enfermedad lidia en forma peculiar con el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces hay que favorecer la interrelación de la enfermedad con el sistema inmunológico. La nutrición es muy importante, liberarse un poco del estrés, el poder hacer, digamos, actividad física, esto va para todas estas enfermedades, y como hablábamos antes también de la leucemia amiloide crónica y el rol que tiene el sistema inmunológico cuando ya quedan pocos transcriptos de la enfermedad en la médula. Entonces, poder favorecer esta situación es muy importante. Dormir bien, ¿sí? Y tratar de evitar hábitos viciosos que también pueden hacer que uno no esté en la mejor condición para afrontar los tratamientos, como por ejemplo, bueno, el cigarrillo, el alcohol, o una dieta mala, el sobrepeso. Entonces, no se trata de esperar en forma, digamos, así como que me llegue la hora, sino esto tiene que ver con observar y con poder avanzar, ¿sí? O sea, poder en pensar en que tenemos que ocuparnos hasta donde requiera la situación y después, bueno, vivir el resto de lo que uno tiene como si no lo tuviera la enfermedad, porque la verdad es que la enfermedad está ahí acompañando y esto a veces es un desafío bastante importante porque es difícil cuando uno tiene un diagnóstico de esto, si no tiene que hacer tratamiento, poder decirle al paciente, o incluso cuando tuvo un tratamiento y la enfermedad volvió, y no vamos a tratarla todavía, bueno, que decirle, bueno, tienen que esperar, vamos a seguir observando, pero bueno, este es un tiempo en el cual el organismo está pleno, así que bueno, hay que aprovechar todo lo que se pueda hacer para poder convivir con la enfermedad de la mejor manera, ¿sí? Observar y avanzar, y del cuidado con el médico estamos para eso. Pautar visitas de control cada 2 o 3 meses, conocer las características genéticas de la enfermedad, también nos puede ayudar en decidir si el paciente lo vamos a ver más seguido o menos seguido, 2 veces por año o más seguido. Las opciones de tratamiento. Este gráfico tiene toda una parte gris y después una parte que se comienza a colorear, ¿sí? Hasta el año 2000 es gris, ¿por qué? Porque los tratamientos no cambiaban la sobrevida, o sea, yo hacía tratamiento para paliar los síntomas, para mejorar el performance de los pacientes, que no es algo menor, es algo muy importante, no es lo mismo sentirse enfermo que estar enfermo, ¿sí? Pero a partir del año 2000 comenzamos a tener por los primeros tratamientos, esto coincide más o menos con como fue el imatinib para la LMS, tratamientos que empezaron a cambiar la expectativa de vida en los pacientes con leucemia linfocítica crónica, de la mano de la aparición de la inmunoquimioterapia, el agregado de anticuerpos anti-CD20 a los esquemas de quimioterapia convencionales. Del 2010 en adelante comienzan a aparecer las terapias dirigidas, los anticuerpos monoclonales de tipo 2, más específicos, más potentes, y una serie de armamentario terapéutico que también lidia, digamos, con el sistema inmunológico para poder mejorar la expectativa de los tratamientos. Así que bueno, se fue coloreando con las décadas y por suerte hoy en esta charla podemos hablar de multiplicidad de opciones de tratamiento para los pacientes. Entonces, como mencionaba antes, los anticuerpos anti-CD20 de tipo 2 o de tipo 1 son los que vamos a utilizar en esta enfermedad, combinados con drogas como la fludarabina y la ciclofosfamida, o combinados con el clorambucilo, como es el esquema de obinutuzumab más clorambucilo, o combinado con bendamustina. Estos tratamientos son muy efectivos, se administran cada 28 días, son 6 ciclos de tratamiento, y generalmente suelen constituir la primera línea del tratamiento, y hasta hace poco eran la única opción que teníamos en la primera línea. Se realizan en forma ambulatoria, salvo el primer ciclo de infusión de anticuerpos, que siempre hay que hacerlo internado. Para entender un poco qué mejoras fueron viniendo de la mano de los anticuerpos monoclonales nuevos,
Los tipo 1 tenemos que hacer de cuenta, que es el rituximab, el Maptera, una de las marcas más conocidas, y hay otras, digamos, también, digamos, ay, perdón. Estoy acá, entonces, en los anticuerpos de tipo 1, estas son anticuerpos, como bien lo indica su nombre, que se producen por células que tienen la capacidad de producir células inmunológicas, pero en un laboratorio, y se dirigen contra una proteína que está en la membrana del linfocito patológico, pero que también están los linfocitos normales. Esta proteína se llama CD20. El anticuerpo entonces se va a unir, como podemos ver acá en la izquierda, y va a provocar una serie de cambios, fundamentalmente va a arrastrar al sistema inmunológico para que elimine a esa célula del lugar, ¿sí? Este anticuerpo tipo 1 requiere de un sistema inmunológico bastante indemne para tener su mejor acción, y requiere de varias moléculas de CD20, de varias proteínas en la superficie de la célula para actuar mejor, ¿sí? La leucemia linfocítica crónica tiene justo la salvedad de que no expresa en forma tan fuerte las moléculas de CD20, por lo cual los anticuerpos de tipo 2, que vinieron después, como el obinutuzumab, logra de alguna manera salvar esta situación, y es una de las patologías en las cuales más rol ha tenido y más beneficio ha podido mostrar, porque no depende de tanta densidad en la unión, puede formar, digamos, complejos aún con pocas moléculas en la superficie. Tampoco necesita tanto sistema inmunológico indemne para poder actuar, es bastante independiente de las células inmunológicas, puede ejercer su acción en forma directa. Por lo tanto, ha sido uno de los anticuerpos preferidos a la hora de tratar la leucemia linfocítica crónica, al menos en la combinación con clorambucilo. Entonces, tratamientos, que son los tratamientos convencionales, han ido mudando a las terapias dirigidas, o targeted, como mencionaba Lucía con la leucemia amiloide crónica, y se administran también en forma continua o por tiempo acotado, y también incluso pueden combinarse. Y entonces vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales nuevos, el venetoclax, o inhibidor de la proteína BCL2, que ahora les voy a explicar, y los inhibidores de BTK como el ibrutinib y el acalabrutinib, que son los que están hoy disponibles, digamos, aprobados para su uso en leucemia linfocítica crónica. Estos últimos, digamos, permiten un control de la enfermedad en el largo plazo, administrados en forma ininterrumpida, y las proteínas, como las moléculas como el venetoclax, un excelente control de enfermedad con terapias acotadas, pero requiere un mayor seguimiento en los pacientes de más riesgo. Entonces, para entender un poco cómo actúan tanto el ibrutinib como el acalabrutinib, que los llamamos inhibidores de BTK, ¿por qué? Porque inhiben esta enzima que se llama Bruton tirosina quinasa. Esta enzima es una proteína que está en el medio de una cadena de reacción, es como un intermediario necesario, ¿sí? Es como la cadena de distribución, es como que yo compro algo en el supermercado pero no me llega a mi casa porque hay un piquete y quedó entonces el transporte en el medio sin posibilidad. Hay señales que activan a un receptor en la membrana del linfocito que se llama BCR, este receptor, y las señales que activan son múltiples. Muchas veces este receptor está activado porque sí, ¿sí? Entonces va a enviar su señal de crecimiento y de proliferación a esta célula a través de esta proteína que decíamos que es clave. Estas moléculas lo que hacen no es inhibir la señal de BCR, a pesar de que se las llame inhibidores de BCR, en muchos casos, técnicamente inhiben esta proteína del medio, este intermediario. De esta manera van a cortar la señal de proliferación, y esta célula va a quedar inactiva y va a ir a la destrucción. ¿Cómo actúan? En este gráfico simplemente lo que les quiero mostrar, concentrémonos acá. Estos celestitos son los linfocitos de la leucemia linfocítica crónica en el ganglio, y estos son en la sangre periférica.
estas moléculas que inhiben a esta proteína BTK, ¿qué van a hacer? Van a permitir que estos linfocitos salgan del ganglio, ¿sí? Porque los van a despegar de su unión, no solamente van a dejar de crecer y de proliferar, sino que además se van a ir de los ganglios, por eso se achican tan rápido los ganglios en los pacientes, porque lo que primero pasa es salida. Segundo, ¿sí? Van a ir a la sangre periférica, y en ese lugar van a quedar como atontados. Por eso muchos pacientes, aunque estén bajo tratamiento y estén con buen control de la enfermedad, siguen teniendo los linfocitos altos en la sangre periférica. Entonces, ¿estoy o no estoy con una enfermedad controlada? Técnicamente sigue con linfocitosis, pero el paciente está con un control importante de su enfermedad, con unos linfocitos que están atontados y que no van a entrar de vuelta al ganglio, porque ahí van a estar estas moléculas inhibiendo el regreso. Favorecen la salida y cortan el regreso, a la vez de cortar la proliferación. Bien, otra molécula como el venetoclax, y acá les voy a explicar cuál es el rol del venetoclax. El linfocito de la LLC es como una célula inmortal. Está protegida de la muerte por un escudo. Ese escudo son estas proteínas de la familia BCL2, ¿no? Que acá están dibujadas como unos redondelitos. La célula tiene señales internas que la van a llevar a morir cuando las cosas no funcionan bien, cuando es atacada por la quimioterapia, cuando es atacada por los rayos, o cuando cumple su vida útil y llega a lo que llamamos la senescencia o vejez de la célula. En ese momento, estas células deberían ir a la muerte. Estos linfocitos, como son, digamos, tan adaptados a seguir sobreviviendo, generan un aumento de estas proteínas BCL2, que son su escudo, y se protegen de esas señales de muerte. De esta manera resisten la muerte natural y también la muerte por quimioterapia. Por más que le apliquemos quimioterapia, siempre van a quedar en algún lugar escondidas, escudadas por estas proteínas. El venetoclax es una molécula muy pequeña que ensambla justo con un bolsillo dentro de esta proteína BCL2, la inhibe, la corta, de esta manera el escudo se inactiva y la célula muere por esta forma, digamos, que llamamos apoptosis, ¿sí? O muerte celular programada. Bien, ¿se combinan o van solos estos tratamientos? Para esto debemos contestar la pregunta si 1 más 1 es 1, es 2 o es 3. Entonces, sabemos que cuando combinamos los anticuerpos anti-CD20 con la quimioterapia, la respuesta es sí. Sinergizan, 1 más 1 es 3, y es muy importante y han cambiado la sobrevida darlo en combinación. ¿Qué pasa cuando combinamos rituximab con ibrutinib? Cada vez más tenemos datos de que el rituximab no le añade hoy por hoy un beneficio clínico al tratamiento con ibrutinib. Entonces, la respuesta a esto hasta ahora es no, ibrutinib sigue siendo solo. ¿Qué pasa cuando combinamos obinutuzumab con venetoclax o rituximab con venetoclax? En este caso la respuesta es tal vez sí, tal vez sea mejor darlos juntos a dar venetoclax solo. Sin embargo, el estudio cabeza a cabeza, venetoclax solo comparado con venetoclax más rituximab o más obinutuzumab, no está hecho. Los datos de los estudios clínicos dicen que los pacientes responden más y más profundo, ¿sí? O sea que la respuesta quizás es tal vez sí. Obinutuzumab más acalabrutinib, que les contaba es la otra molécula inhibidora de BTK, en este caso parecería que sí sumaría, pero tampoco esta respuesta está del todo contestada. Y en el caso de sumar ibrutinib o acalabrutinib más venetoclax, o incluso ibrutinib, acalabrutinib más venetoclax o más obinutuzumab, son respuestas que realmente no tenemos aún la certeza, son estudios que están concurriendo en este momento, que estamos teniendo los primeros resultados, pero aún no sabemos. Entonces, ¿qué tratamiento será el mejor? ¿Qué tenemos que elegir? Factores clínicos y no clínicos nos van a ayudar a elegir, según las características individuales y el riesgo de la enfermedad, que ya hablamos un montón del riesgo de la enfermedad. Los factores clínicos, que también mencionó Lucía en la charla del MC, más o menos estamos parecidos. Tenemos que ver si el paciente tiene enfermedades asociadas, que nos permitan determinar un perfil más, digamos,
seguro para el tratamiento, el riesgo de sangrado, o las arritmias, o la hipertensión, la duración del tratamiento que querramos, terapia acotada versus terapia prolongada, la toxicidad del esquema, pero también hay factores no clínicos y no están por nada, digamos, puestos acá como pesando más en la balanza, que a veces nos olvidamos, que tienen que ver con las perspectivas que tenga el paciente, con la etapa de su vida, con la situación laboral, con el apoyo familiar que pueda tomar, que pueda tener hoy por hoy, con lo que tiene que ver con la pandemia también, ¿no es cierto? Y la repercusión que ese tratamiento va a traer a su vida. Esto solo lo podemos establecer en un muy fuerte y buen diálogo con el paciente. En esta caricatura está representado que el paciente le dice al médico que usted sabe mucho de muchas enfermedades, pero yo solo estoy enfocada en lo que pasa conmigo. Por lo tanto, ¿quién de los dos es el experto? Creo que el experto en lo que le pasa y en su situación realmente es el paciente, y de alguna manera es quien tiene que tener, digamos, de la mano de un buen asesoramiento y una muy buena confianza con su médico, también la posibilidad de opinar en esto, porque es el experto en lo que le pasa. Le aparecieron síntomas, no le aparecieron síntomas, son nuevos, los tolera. Vamos a poder identificar pacientes que llamamos verdes, go, con los que vamos a avanzar con tratamientos que pueden ser de alguna manera tóxicos, pacientes que van a ser más riesgosos y que vamos a hacer tratamientos más, vamos a ser un poco más precavidos, o algunos pacientes en los que por tantas comorbilidades que tengan, vamos a decidir dar un tratamiento más bien paliativo, acompañarlos, mejorar la calidad de síntomas y de vida, pero que no vamos a poder pretender erradicar la enfermedad porque no van a tolerar esos tratamientos. Entonces hay preguntas que se están investigando en esta enfermedad. ¿Cómo podemos adecuar mejor los tratamientos a los subtipos de pacientes? ¿Cuáles son las mejores drogas? Como hablábamos antes, 1 más 1 es 3. ¿Cuáles son las mejores combinaciones? ¿Para qué estadios? ¿Qué moléculas van a ser efectivas? Entonces, estas preguntas las debemos contestar con estudios clínicos. Y los estudios clínicos sirven también para poder estar y poder permitir acceso a los pacientes de tratamientos nuevos. Obviamente que hay mitos, voy a recibir solo la parte de placebo, voy a hacer un conejillo de indias, los estudios clínicos son para pacientes que no tienen alternativas. Bueno, la realidad es que los placebos no se dan solos, el paciente siempre va a recibir un tratamiento para su enfermedad. La mayoría de los pacientes van a recibir un cuidado que excede al estándar dentro de un estudio clínico, y en muchos casos los tratamientos modifican el estándar para tratar de mejorar la respuesta o la toxicidad, con lo cual el ánimo es que la posibilidad de acceder a algo mejor. Cuanto más pacientes participen, más rápido va a ser el desarrollo de los tratamientos. Esto es un bien comunitario, pero bueno, de última no es algo que le tiene por qué importar al paciente en sí, ¿no? Pero bueno, como comunidad, obviamente, y como parte de la comunidad médica, nos interesa mucho que se puedan desarrollar nuevos tratamientos. Entonces, los estudios de fase 1 son aquellos estudios que requieren una prueba de seguridad, se hacen en muy poquitos pacientes. Cuando yo por primera vez pruebo un fármaco, para que un fármaco esté en la fase 1 ya pasó controles en animales y controles en la mesada, controles in vitro. Cuando llega a la fase 2, vamos a tratar de ver si es efectivo, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué pasa con los eventos adversos. Y ahí ya van a haber más cantidad de pacientes involucrados, pero siempre vamos a estar todavía con una sola rama de pacientes. Pero cuando llegamos a la fase 3, el desafío es mucho mayor. Necesitamos mucha más cantidad de pacientes y vamos a comparar lo que viene con lo que hay. Vamos a comparar lo nuevo con lo estándar. Estos son los estudios de fase 3, donde vamos a tener 2 ramas o 3 ramas, ¿sí? Donde vamos a ingresar mucha más cantidad de pacientes. Hoy por hoy existe un estudio en Argentina, ¿sí? Para pacientes que requieren iniciar su tratamiento de primera línea, y los centros que hoy están activos están en el Hospital Alemán, en Fundaleu y también acá en el Instituto Alexander Fleming, para poder comparar los tratamientos estándar con tratamientos nuevos. Así que bueno, es súper satisfactorio, digamos, poder como tener esta posibilidad, porque la verdad que no siempre es fácil, implica mucho desafío y mucho esfuerzo, pero bueno, no es que en Argentina no tenemos medios, no tenemos cosas, la verdad que siempre estamos envidiando lo que pasa en otros países, pero bueno, de a poco, con esfuerzo y en red, lo podemos ir logrando. ¿Qué podemos hacer para mejorar el tratamiento? Bueno, hablábamos de la nutrición, del ejercicio, de dormir bien, de tratar de evitar los hábitos,
malos, tratar de tener hábitos de vida saludable. Y hoy por hoy es muy importante esto porque estamos en pandemia, ¿sí? ¿Qué significa esto de estar en pandemia? Bueno, estamos con el COVID, sabemos que afecta de alguna manera más a los pacientes de riesgo, y muchos de los pacientes que tratamos en las enfermedades oncohematológicas pertenecen a los grupos de riesgo, aún sin tener una enfermedad oncohematológica, ya sea porque tienen más de 65 años, porque tienen diabetes, porque tienen hipertensión arterial, porque tienen alguna otra condición que los predisponga peor, digamos, para cursar una enfermedad más severa. Entonces es importante obtener información actualizada, controlar la angustia, ¿sí? Es muy importante porque el estrés va a ser más de lo esperable, y el estrés afecta negativamente al sistema inmunológico. Entonces hay que tratar de proyectar actividades conductuales que tengan que ver con la conciencia plena, con disfrutar de lo que se está, con ser como no preocuparse más de lo debido, pero sí hacer las cosas que están como de alguna manera aconsejadas o recomendadas, tener este control de la angustia. Los médicos podemos ayudar, pero a veces quizás se requiere de un profesional más experto en el área de psicología o psiquiatría, ¿sí? Para poder, bueno, si hace falta, incluso medicar, porque es importante que el paciente pueda descansar. Hay que mejorar también la resiliencia, hay que mantener el optimismo. Esto va a pasar, ¿sí? No sabemos cuándo, pero va a pasar. Hay que aceptar apoyo, hay que ser flexibles, y estas son todas recomendaciones de esta red del cáncer para pacientes, y creo que es importante. Me quedo con que no hay que perder el sentido del humor, ¿sí? Que es tan importante para a veces poder afrontar todas las situaciones. Entonces, en los pacientes de riesgo, donde vamos a situar, ¿sí? A los pacientes con enfermedades oncohematológicas, sobre todo a los pacientes con leucemia linfocítica crónica. A veces vamos a tener que recomendar el aislamiento preventivo en caso de que, bueno, tengamos la posibilidad de no exponernos a situaciones en las cuales pueda haber un contagio masivo del virus. Es preferible usar los propios utensilios, tener una distancia de más de 2 metros aún dentro de la casa con aquellas personas que salen frecuentemente y que quizás no se cuiden tanto o tengan posibilidad de traerlo. Entonces la distancia es importante, y después les voy a mostrar un videito de por qué. Es importante lavarse las manos frecuentemente, es importante la rutina de limpieza, o sea, de los lugares comunes. Cada vez menos vamos dándole a veces bolillas a estas cosas, porque bueno, ya nos vamos acostumbrando y ya nos cansamos de limpiar, pero yo creo que a la hora de proteger a la población de riesgo, los lugares comunes y las cosas que traemos de afuera, si no podemos limpiar en el momento, bueno, dejarlas que estén 24, 48 horas sin que las toquemos, y entonces tocarlas recién al otro día, como dejamos sanitizando la correspondencia o las cajas que vienen del súper para todo lo que no sea frío, y entonces concentrarnos en ya después el virus pierde, digamos, viabilidad a medida que pasan las horas. Al salir, utilizar protección. Sabemos que el virus se transmite por la vía respiratoria, entonces utilizar barbijo protege al que lo lleva y protege al que está del otro lado, ¿sí? La protección ocular en los pacientes de riesgo está recomendada porque es una vía más de ingreso del virus, ¿sí? El cabello recogido también, para evitar tener algo que pueda rozar superficie contaminada, que después me lo llevo a la cara. Hay que preferir siempre, cuando voy a ir a un lugar, preferir el horario de menor concurrencia, la primera hora de la mañana, porque pasó toda la noche sanitizando de alguna manera, aunque no lo hayan limpiado tan bien, y preferir lugares abiertos y bien ventilados, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito más de la ventilación. ¿Es una enfermedad de transmisión respiratoria? Sí, lo sabemos. ¿Es de transmisión aérea? Hay mucha discusión con esto. Yo creo que a la hora de cuidarnos hay que tratar de pensar en que es una vía. Los aerosoles son partículas muy pequeñas que van a quedar suspendidas en el aire durante varias horas y que pueden contener el virus, y que uno las emite al hablar, simplemente, al gritar mucho más, como yo ahora, ¿sí? O al estar por ejemplo, cantando, ¿sí? En cambio, las partículas más gruesas, que son las gotículas, esas caen rápidamente al suelo, tienen, digamos, muchas, también contienen partículas del virus, pero no van a quedar suspendidas en el aire, ¿sí?
Si puedo, vamos a ver si puedo compartirles esta idea de por qué es tan importante ventilar el lugar. A ver, esperen un segundo que yo dejo de compartir la pantalla y ahora vuelvo a compartir la pantalla para mostrarles cómo a lo largo del tiempo, vamos a volver, cuando uno está en una habitación cerrada, sin ventilación, todo lo que hable, lo que esté, va a ir concentrándose a lo largo del tiempo. Por eso es que es tan importante en esta enfermedad el tiempo que uno transcurra en estas situaciones de riesgo. Los 15 minutos famosos que se hablan no es lo mismo que estar 5 horas o 3 horas en un lugar no ventilado. Si voy a tener que hacer algo rápido en algún lugar que no está bien ventilado, bueno, que sea rápido, ¿sí? Ahora vamos a volver a la presentación. Era porque me pareció bastante gráfico, no sé si pudieron alcanzar a verlo. Entonces, por esto mismo es muy importante la ventilación también del lugar, porque la forma de sacar esas partículas de la habitación es ventilándola, ¿sí? Y la mejor ventilación es la natural, abrir las ventanas. Un tip importante para ayudar, por ejemplo, es poner un ventilador que salga hacia afuera de la ventana y que, como si fuera un extractor, que va a sacar todas las partículas de adentro y las va a llevar hacia afuera y va a permitir que se renueve el aire. También los sistemas de aire acondicionado que tienen unos filtros especiales que se llaman filtros EPA, que son para los alergenos y demás, y están en buen estado y están de alguna manera, digamos, controlados, pueden servir para filtrar el aire, porque ese aire va a entrar de afuera y va a ir renovando el aire de la habitación, o limpiando el aire de la habitación. Entonces, ventilar el lugar con un sistema adecuado. Cuanta más personas hayan, más cantidad de posibilidad de contagios hay. Cuando el grupo usa mascarilla, cuando acorta la duración del encuentro, y cuando además se ventila, es cuanto menos posibilidad tenemos de contagiarnos. Tener en cuenta esto, que por ahí es una cosa práctica, y uno la puede utilizar a la hora de la vida real, porque de hecho no podemos estar encerrados 2 años adentro de una campana de cristal, es incompatible con, digamos, con la vida sana. Entonces quizás buscar que esas ocasiones donde uno pueda tener una interacción se reduzcan a estas situaciones que las llamamos de alguna manera, después de las investigaciones, un poco más seguras. Todos conocemos cuáles son los síntomas por los cuales debemos consultar en caso de sospecha, que es la fiebre, la odinofagia, que es el dolor de garganta, la tos, ¿sí? Muy importante. La fiebre incluso puede ser una fiebre de más de 37,5, no necesariamente 38 grados, y las personas que tienen factores de riesgo deben ser evaluadas cuidadosamente y tienen que requerir, digamos, para ello un estudio de PCR. Aquellos contactos de personas que han tenido o que tienen un diagnóstico de COVID van a ser consideradas contacto estrecho cuando estuvieron en una situación menor a 2 metros o que han compartido más de 15 minutos previas al inicio de los síntomas con estas personas. Por lo cual, por regla, compañeros de trabajo, convivientes, visitas que tuvieron en esta situación van a ser contacto estrecho y vamos a tener que cuidarnos. No todos los barbijos son iguales. Dijimos que es importante proteger la vía aérea. La máscara casera puede prevenir la transmisión en el ámbito comunitario, pero de ninguna manera impide que esas gotitas más pequeñas lleguen. Entonces es importante siempre de vuelta la ventilación y todo lo que hablábamos antes. Los barbijos que se reservan para el personal de salud son los que llamamos N95, que pueden protegernos en doble sentido y que van a filtrar al menos el 95% de estas partículas que están suspendidas. Por prioridad están reservadas para el personal médico. Pero un barbijo común, ¿sí? Si está bien utilizado, también puede aproximar a una buena filtración. Bien colocado es que esté como en las fotos de acá, la tira de más arriba, la tira de más abajo, cruzando el cuello, ¿sí? Esta parte tiene que estar sellada. Es importante entonces que uno lo tenga el barbijo suelto por debajo de la nariz, o sea, utilizarlo bien también es importante. Y lo que hablábamos antes de las gafas, que se pueden armar, uno puede armar, digamos, mismo en su casa, ya hemos visto al comienzo, con estos acetatos o máscaras para poder proteger, que además cuando uno usa una máscara, lo que favorece es no estar tocándose
la superficie del barbijo todo el tiempo. Si yo voy a dejar de utilizar mi barbijo, siempre voy a limpiar la superficie de la mesa, lo voy a apoyar con la cara, digamos, que está hacia afuera, nunca voy a apoyar la cara que tengo sobre la boca en una superficie, porque después me lo tengo que volver a poner, entonces esa cara va a quedar hacia arriba, ¿sí? Lo voy a tomar el café o el té, lo que tenga que tomar, y después cuando me lo vuelvo a poner, entonces teniendo estos cuidados, siempre lo voy a agarrar de los extremos, ¿sí? Generalmente cuando los pacientes vienen a la consulta son cosas que tratamos de remarcarlos si los vemos que lo utilizan mal. Entonces el odontólogo es una situación también de riesgo porque hay mucha aerosolización en estos procesos, donde hay muchas partículas que pueden quedar en el aire, entonces solamente asistir si es digamos, necesario y conversar con el odontólogo que uno es un paciente de riesgo, como para poder tomar estas precauciones, tratar de disminuir la posibilidad de contaminación, ir a la primera hora de la mañana, tratar de que, bueno, de que se lleven a cabo los cuidados más importantes. La angustia, entonces hablábamos que es importante tratar de controlarla, tratar de mantener actividades de ocio, y estas, aunque sean actividades que por ahí se pueden también hacer a distancia, videojuegos en línea, si esos online, que uno por ahí puede hacer también con los amigos, hacer actividad al aire libre de caminata, si uno lleva la máscara, y esa caminata, digamos, la hace en un ambiente que, digamos, donde no haya concentración de gente excesiva, también es una actividad que se puede hacer, cuidando de llevar y no contactar mucho, digamos, con superficies o espacios cerrados, es importante porque ayuda, ¿sí? Bueno, con esto voy a terminar, remarcando entonces que todo lo que recomendamos para las enfermedades, en general, la vida sana, es también que todos los pacientes con enfermedades oncohematológicas, se los remarcamos en las consultas, hoy más que nunca tienen valor y, digamos, cobran una fuerza más importante frente a la pandemia. O sea que se pueden hacer cosas al aire libre, se puede salir con máscara, ¿sí? Tenemos que seguir pensando en comer bien, en tener los aportes vitamínicos necesarios. La vitamina D sabemos que es uno de los nutrientes más importantes y que también se puede chequear su nivel, porque es un cofactor importante en la respuesta inmunológica y está recomendada por varias de las entidades de tener, digamos, un suministro, si es que un suplemento, si es que los valores están por debajo de los recomendados, así que porque también se transformó en un factor de riesgo adverso en la infección por COVID. Así que bueno, con esto quiero culminar, agradecer a FUCA por este espacio que siempre, bueno, nos brindan, agradecer a los que aguantaron hasta el final el encuentro, y ahora sí escuchar las preguntas que tengamos al respecto, si es que hay, si las fueron escribiendo. Ahí estoy, saben que podemos también recibirlas por mail, o bueno, después en la consulta cada uno con su médico también lo puede charlar a la luz de lo que estuvimos escuchando, si es que se quedó alguna duda o algo más. Bueno, acá nos están mandando saludos y agradeciéndonos. Bueno, muchas gracias ahí de los Sarabia que estamos recibiendo el mensaje. No sé si tienen alguna pregunta, Gabriela, si querés se puede por ahí habilitar los micrófonos porque no tenemos muchas preguntas. No sé, Luz, si vos querés agregar algo. Bueno, yo voy aprovechando, chicas, para agradecerles muchísimo a doctoras por estos aportes. Mencionaste el estudio de discontinuación del tratamiento, remarcar que es un estudio que se presentó, que se preparó con el liderazgo del doctor Michele Bianchini, que es un investigador del CONICET, pero que desarrolla su trabajo en el CIO, que es el Centro de Investigaciones Oncológicas de FUCA, y que es un estudio que le ha mejorado la calidad de vida a muchos pacientes, ¿no? Y que estamos tratando de continuarlo
y que, bueno, para eso estamos buscando apoyos, ¿no? Porque se necesita, o sea, en FUCA disponemos de esta capacidad humana enorme y también de los equipos necesarios para realizar las determinaciones que se necesitan para poder hacer el estudio, pero bueno, también hacen falta recursos y esto es posible gracias a muchas empresas y personas individuales que apoyan a FUCA. Sí, creo que es un poco el ánimo, digamos, de mostrarlo, y realmente nosotros acá en el instituto hemos tenido posibilidad de ingresar pacientes nuestros también al estudio. Michele, como bien vos lo dijiste, no solo en lo que tiene que ver, digamos, con el estudio, sino que más allá de esto, él ha sido uno de los responsables de poder estandarizar de la determinación de PCR, de BCR-ABL a lo largo de todo el país, con lo cual esto ha sido digamos, un alcance y un logro para que esta enfermedad realmente demuestre que el trabajo en red y que la posibilidad digamos, de hacer bien las cosas depende de nuestro medio, de muchísimo esfuerzo individual, pero también, bueno, de instituciones que pueden apoyarlo, y entonces de esa manera trasciende, y no solamente es para un grupito o el grupo selecto que justo pudo estar ahí a la hora indicada, en el momento indicado, sino que contagia y puede, digamos, permitir que laboratorios en todo el país puedan también estandarizar la determinación. Creo que este estudio es una de las enormes contribuciones que se han hecho, por eso, bueno, puse también una foto ahí para estimular. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés quizás dar alguna recomendación. Me pareció muy importante estas últimas recomendaciones para los pacientes frente al diagnóstico, el cuidado de la salud. O sea, me parece siempre muy valioso en estas charlas hablar de lo que puede hacer el paciente, lo que puede ayudar para contribuir a su mejoría y a su mejor calidad de vida. Quizás también alguna recomendación para los que acompañan a los pacientes. Absolutamente, Gabriela. Yo creo que el rol del grupo que acompaña, de la pareja, de los hijos, es muy importante, porque en esto es poder entender que quizás el estrés se contagia y uno tiene que estar quizás haciendo soporte o lidiando, digamos, con la angustia, y también esa persona tiene que poder como en algún lugar encontrar cómo, y bueno, no tiene un médico de cabecera quizás ese acompañante, no es el paciente en forma directa, pero bueno, en forma indirecta siempre puede estar también consultándonos, acompañando en la consulta y haciendo digamos, también, digamos, requiriendo o accediendo también a información o a, bueno, por ahí a soporte terapéutico, psicológico, que es muy importante, lograr, digamos, asesoramiento. Yo creo que evita que uno por ahí, bueno, pueda cometer determinados errores, como que es, bueno, ponete bien, que vas a estar bien, porque vos tenés que estar bien, y acá mire cómo, eso a veces no es posible, ¿sí? Entonces, creo que en eso a veces uno ve como el familiar, que yo entiendo que es por una dosis de optimismo, por querer, pero nosotros también queremos empoderar al paciente y que sienta que tiene muchas cosas para hacer, pero la realidad es que a veces requiere apoyo, y a veces requiere el cuidado, y entonces poder estar al lado y estar bien, dando esa dosis de confianza de que dejate caer, dejate de alguna manera cuidar, para que la persona también, el paciente, también se pueda relajar, sabiendo que, digamos, no es una carga, o que si es una carga, bueno, es un momento en el cual se puede llegar a convertir en una carga porque necesitamos hacer soporte del tratamiento, y que seguramente si es un papá, bueno, también en su momento se ocupó mucho de su casa, de sus hijos, y bueno, y por ahí ahora le toca el rol a otro, pero no pretender ser como superpoderosos de un lado, o del otro lado, bueno, como tratar de, por optimismo, de alguna manera desconocer la angustia, que es algo real que puede pasar. Así que yo creo que pedir ayuda y buscar, digamos, soporte, y hacernos conocer a nosotros los médicos, que a veces los pacientes no nos dicen, entonces bueno, puede un familiar también contarnos algo desde otro lado,
bueno, creo que es válido, porque para todos creo que lo más importante es ese paciente que tenemos delante y que pueda, digamos, avanzar, pueda progresar y que pueda, digamos, de alguna manera lidiar con eso que le está pasando. Como estamos viendo, hay muchas opciones de tratamiento y vamos a ir considerando la que sea mejor, pero en un trabajo que es conjunto. Y Rosario, perdón, justo presentamos hoy dos enfermedades que son, básicamente dos enfermedades que son prácticamente crónicas y que van a implicar un cambio de vida grande para todos, ¿no? Porque van a tener que participar de los controles y ver cómo está el paciente, y que un día se siente mal por algún medicamento, pero nada, es crónico y lo va a tener que aprender a veces a vivir con algún efecto adverso. Y bueno, y creo que la familia también juega un rol muy importante, ¿no? Acompañando al enfermo. Totalmente. Sí, sí, es así. Son enfermedades crónicas donde los conceptos de cura no van a significar que uno se desprenda de los controles o de las pastillas. Hoy por hoy estamos empezando a dejar las pastillas en alguna de estas enfermedades, pero los controles no. Nunca hablamos de que era suspensión de controles, es suspensión de tratamiento. Entonces creo que es importante el rol de acompañar. Y Ro preguntaba ahí, Martín Sarabia nos preguntaba, ¿dónde está? Si existe, si cualquiera de estas dos, en el caso del LMC, supongo, y la LC, puedan mutar una en otra. No entre ellas, no sé si es eso lo que apuntás. La leucemia amiloide crónica en particular, un poco lo de las fases que les contaba, la crisis blástica es prácticamente una leucemia aguda, es lo mismo que una leucemia aguda, sería como cambiar de una forma crónica, de una leucemia amiloide crónica a una forma de una leucemia aguda. Puede ser, hay dos tipos de leucemias agudas, mieloide y linfoblástica, y la LMC puede cambiar hacia cualquiera de esas dos, tranquilamente. Lo más común es que pase una leucemia amiloide aguda, pero puede cambiar también hacia una leucemia linfoblástica aguda. Y Ro, no sé si vos querés contar un poco el LC y su transformación. El LC, como comenté, digamos, a veces podemos sospechar transformación, y esta es una instancia donde nos requiere mucho cuidado y mucha observación cuando el paciente agrega alguna sintomatología constitucional, como los sudores nocturnos o la fiebre, y se agranda un ganglio. Entonces, en estos casos nosotros solemos pedir un estudio de PET. Este estudio nos permite visualizar si puede haber un área de transformación, y el único diagnóstico preciso es la biopsia de ese ganglio. ¿Sí? En aquellas áreas que impresionan estar transformadas, yo no voy a asumir que está transformado solo por el PET. Voy a sacar ese ganglio y voy a tratar de que el patólogo me dé la información certera de si está transformado o no, porque eso me va a cambiar el tratamiento. Entonces creo que en algunas situaciones esto es más frecuente, con algunas formas genéticas puede ser de más riesgo de transformación, y por eso es que los estudios estos tan sofisticados nos permiten, como de alguna manera, no quiero decir predecir, porque no podemos hoy por hoy predecir algo que esté por pasar, pero sí estar más como activos cuando descubrimos algunas características de riesgo particular, ¿sí? Estas que llamamos de alto riesgo, como le vamos a dar un poco más de atención y vamos a estar más pendientes, ¿sí? Sin que esto genere una preocupación. Simplemente, si tenemos la sospecha, se hace el PET, si el PET da mal, se biopsia, si hay transformación se actúa, y si no, se sigue como estaba. Bueno, creo, no sé si hay alguna pregunta más, Lucía. Aprovechen a hacer preguntas, que tenemos todavía unos minutitos. Tenemos unos minutitos. Yo, mientras tanto, aprovecho también para agradecer nuevamente a las empresas que nos apoyan concretamente en esta área, que son Pfizer y AstraZeneca, que nos han dado un apoyo para poder realizar estas actividades, y para invitarlos a todos a seguir conectados con FUCA, porque cada vez más queremos ir incorporando a nuestros servicios y a nuestras actividades para los pacientes y para los familiares estas
posibilidades de estar conectados, de informarse y de realizar algunas propuestas que tengan que ver con mejorar su calidad de vida y, por supuesto, la adherencia y el afrontamiento de los tratamientos.